La sesión del día de ayer se los envió hoy por la tarde, recién, falta de tiempo en la mañana. Ya están sus correos, así que lo pueden revisar. Bueno, sigamos revisando pues el conjunto de herramientas que encontramos dentro del cuadro de herramientas de Integration Services en nuestra solución que está basada en Data Tools. Y bueno, si ustedes recordarán, estábamos clasificando justamente estos criterios en base a algunos aspectos, ¿no? Que vienen a ser los tipos de herramientas que podemos utilizar en lo que hemos llamado en principio Flow Control, ¿no? O control de flujo de control, perdón, ¿no? Sobre el cual identificábamos los siguientes elementos, que venían a ser por una parte las tareas, bueno, lo que vamos a revisar hoy día también, los contenedores, y por último las restricciones. Restricciones en el sentido de que podemos dar limitación a lo que el flujo de control va a realizar con las implementaciones que nosotros indiquemos. No olvidar parte de la implementación que vimos ayer, para que no quede recargado en función al trabajo que hemos hecho, y que bueno, de forma similar van a tener que hacer el día de mañana, así que tienen que repasar muy bien lo que hemos estado haciendo al menos, o lo que vamos a hacer hasta hoy en todo caso, para que el día de mañana tomemos su primera práctica de control respecto a lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Marca por un modelo era lo que estábamos revisando el día de ayer. Entendíamos que en base a la estructura que teníamos sobre la base de datos y sus campos, había una forma, de forma implícita, es cierto, para poder llegar desde una tabla que contenía la información A hasta la tabla que tenía la información B. Y eso lo definíamos en base a este flujo, si ustedes recordarán, ¿verdad? Teníamos tres fuentes de información que al final salían desde el mismo archivo. Pasábamos por ordenarlos en base al campo común a estos y los combinábamos 2 a 2. ¿Por qué? Porque la operación de combinación de mezcla está definido como una operación de carácter binario, es decir, que tenemos que aplicarlo a dos posiciones. ¿De acuerdo? Y por último, lo que hacíamos era, bueno, además de combinarlos en base a una mezcla, asignarlos a un destino, que en este caso es el 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Sin embargo, en el flujo, como vamos a ir viendo a medida que avancemos, vamos a encontrar en la implementación herramientas, las cuales, en base al primer concepto que definí, que eran las tareas, nos permitan justamente agregar algunos de esos criterios. Entre algunas de esas tareas podríamos agregar funciones de agregación sometidas pues, a algún determinado campo, o de repente algunas asociadas a la ejecución de determinadas porciones de comandos. Estas dentro del flujo de control o flow control, los cuales están definidos en base, por ejemplo, a la de flujo de datos que ya hemos revisado como tal, y la de algunas ejecuciones, como por ejemplo las de ejecutar determinados procesos. Les decía que, por ejemplo, nosotros aquí podemos ejecutar, además de obtener información de diferentes orígenes, también poder llevar a cabo algunas otras operaciones que se pueden implementar en otra solución, pero que se ejecuten desde aquí. ¿Cómo es esto posible? Bueno, de repente algunas de las operaciones que no puedo implementar acá las puedo hacer con alguna herramienta más conocida, como Excel, por decir, ¿no? Y en Excel, por ejemplo, yo puedo crear mis soluciones en base a algunas herramientas como las macros, basadas en Visual Basic para aplicaciones, ¿no? ¿Han visto las macros de programa? De algún modo, de repente. Son, bueno, es un lenguaje de programación que he implementado sobre Excel, para la cual nos permite ejecutar algunas tareas, un conjunto de instrucciones de manera automática. La característica que nos permite automatizar determinados procesos, ¿no? Entonces, algunos de estos se pueden ejecutar y pueden ser llamados desde aquí,
Sí, de alguna forma. Y bueno, podríamos hacer un pequeño ejemplo en base a una tarea la cual se denomina tarea de ejecutar proceso, por ejemplo, ¿no? O también se le suele llamar execute task process, ¿no? Puede aparecer en algún otro lenguaje, en inglés, en la versión que podamos estar revisando. Lo vamos a hacer sobre otro paquete. El paquete que hemos estado utilizando dentro de marca modelo, acá al lado izquierdo tiene el nombre de package.dtsx, el cual define todo el ámbito que nosotros hemos definido, tanto en el flujo de control como en el flujo de datos. Entonces vamos a hacer algo. Como esto trataba sobre marca y modelo, lo que vamos a hacer es darle clic derecho al paquete, al package, aquí al lado izquierdo en el explorador de soluciones, y lo vamos a renombrar. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner factura marca. ¿De acuerdo? Factura marca. Le vamos a dar esa denominación y lo vamos a determinar bajo ese criterio. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a dar Enter y va a tener esa denominación. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque a continuación vamos a darle clic derecho a ese recurso que indica paquete SSIS. No sé si lo pueden observar, ¿no? Ahí lo tenemos. Para que lo puedan ver los compañeros que nos lo revisan en línea. Clic derecho. Y le vamos a decir nuevo paquete de SQL Server Integration Services. Quiero que aprovechen este contexto para hacer lo siguiente. Fíjense. Lo que vamos a hacer es agregar un paquete adicional, el cual va a crear un contexto totalmente diferente al que tenemos acá. No necesariamente separado de lo que hemos estado haciendo hasta este punto, pero sí independizado hasta cierto punto. Pero también van a poder ustedes observar que tenemos un asistente en el cual podemos importar y exportar precisamente esos paquetes basados en Integration Services. ¿Qué me sirve esto? Porque de repente tengo otra solución y de repente algo que dentro de mi implementación me sirve, entonces lo puedo importar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando necesitamos aplicar ese criterio, ahí vamos a poder observar ese detalle. Le vamos a dar un nuevo paquete de Integration Services y bueno, vamos a crear ahí justamente un nuevo paquete, el cual, como vuelvo a indicar, va a crear su propio diseño en base a su flujo de control y a su flujo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ese criterio, yo en la anterior vista, si es que he hecho algún cambio, lo puedo guardar y bueno, me ubico en el nuevo entorno. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, les decía que entre algunas de las tareas que pueden ustedes observar, podemos llevar a cabo, vamos a hacer de forma muy práctica, por ejemplo, la ejecución de algunos comandos. Esto es muy breve en realidad porque se podrán dar cuenta de que nosotros podemos ejecutar procesos. ¿Qué quiere hacer un proceso? En realidad un programa en ejecución. Entonces lo único que hacemos es pues llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, dentro del sistema operativo, muchos de nuestros programas, en su ejecución, llevan las siguientes extensiones. No sé si han visto los archivos exe, que son básicamente todos aquellos que nosotros podemos utilizar para ejecutar un programa. O también algunos archivos por lotes, como los archivos bat o los archivos com, que son un poco antiguos en realidad, entre otros. ¿Y uno los puede implementar? Sí, los puede implementar. Y es muy sencillo. Tan sencillo como, por ejemplo, agarrar el bloc de notas. No sé si pueden abrir un bloc de notas. Voy a hacer esto. ¿Sí? Pueden poner notepad o bloc de notas, es lo mismo. Y en él, por ejemplo, escribir el nombre del archivo que ejecuta el programa que nosotros deseamos. Por ejemplo, puede ser Excel. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo abrimos Excel? Ojo, no de la forma tradicional. Es decir, para abrir Word, ¿qué cosa escriben? Word y, bueno, esperan que el buscador lo identifique. O poner Excel o PowerPoint o cualquier otro programa. Los archivos que nosotros, en base a los programas que utilizamos, se ejecutan en base al nombre del archivo precisamente. En el caso de Word, por ejemplo, bueno, esto ya por cuestión de revisar, tiene una denominación como la que es Word, ¿no? Es como se identifica hacia el sistema operativo. En el caso de Excel, igual, es solamente Excel, solo que aquí tienen la misma anotación. Entonces, precisamente ese es el que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese bloc de notas? Van a escribir Excel, nada más, así como suena. ¿De acuerdo? Excel. Seguidamente, se van a ir a archivo, guardar como, ¿sí? En el bloc de notas he escrito solo Excel, nada más. Guardar como,
y en algún lugar fácil de identificar. Por ejemplo, en el disco local D puede ser, le van a poner el nombre que ustedes dispongan. Yo le voy a poner excel.bat, ¿de acuerdo? En realidad a estas alturas el nombre es distinto, la extensión sin embargo es lo importante, ¿sí? Le van a poner excel.bat y le van a dar guardar. Listo. Aparentemente lo que hemos hecho es crear pues un archivo de texto, ¿no? Pero vamos a ver la estructura dentro de la carpeta con la que estemos trabajando. Disco local D, voy a buscar por el final mi archivo. Ahí está. No sé si lo pueden observar. ¿Está Excel o no? Ahí lo pueden ver. Voy a hacer más grande esto. Ahí está. Excel me da la fecha de creación, el momento, el archivo por lotes y su tamaño. Parece un virus, ¿no? Me voy a hacer un archivo por ejecución. ¿Y qué sucede si yo le doy doble clic? Va a hacer un llamado, fíjense, a un archivo justamente al cual va a tratar de identificar dentro de ese contexto. Esto, sin embargo, se va a poder desplegar de manera adecuada cuando nosotros lo carguemos a través de nuestro ETL, en el paquete correspondiente. En algunos casos, la ejecución de ese archivo va a estar sujeta, pues, al llamado de otro recurso, el cual puede estar identificado dentro de la implementación. Para hacer la cosa un poco más simple, vamos a probar otro detalle. Vamos a abrir otro bloc de notas. Voy a escribir calc, por ejemplo, de calculadora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a tener lo mismo. Igual, lo voy a guardar en el disco D y le voy a poner, por ejemplo, calculadora.bat. Lo voy a guardar. Listo. Igual voy a tener mi archivo calculadora. Y fíjense qué sucede cuando yo le doy doble clic. Voy a generar justamente esa sección, ¿no? Bueno, para tener una idea respecto al llamado del archivo. Lo que pasa es que Excel está declarado por defecto dentro del recurso. Un ratito. Bueno, ya está cerrado. Vamos a ubicarnos dentro de nuestro ETL. Y vamos a utilizar esa tarea llamada ejecutar proceso. ¿La identifican? La llevamos a nuestro flujo de control. Seguidamente, tarea ejecutar proceso, me dice, nos indica, ¿no?, de que el ejecutable no ha sido especificado. ¿Correcto? Así que le damos doble clic y vamos a ver pues su descripción. Más allá de poder escribir su nombre y un breve relato sobre lo que estamos ejecutando en ese punto, también se puede considerar lo siguiente, el proceso. Les decía que el programa venía a ser pues el programa en ejecución. Y este lo tenemos que indicar de manera específica a través de la instrucción que dice executable, ¿no? En una propiedad llamada executable, en la cual al darle clic se darán cuenta que bien podemos poner la ruta si es que la conocemos, o ubicarnos en el botón con los 3 puntos al lado derecho, sobre el cual se nos va a permitir seleccionar el archivo ejecutable. Ahí tenemos las variantes, ¿no? Exe, com y bat. ¿Se acuerdan? Que los mencionamos. Bueno, voy a buscar en el disco de nuestro archivo. Calculadora, por decir, es el primero que aparece. Le damos a abrir y va a aparecer la ruta. Así como podemos ejecutar este archivo ejecutable, podemos ejecutar otros que inclusive puedan contener de repente archivos. En este caso de Excel, de repente un libro de trabajo con el cual nosotros podamos trabajar. Por una parte. También podemos decirle pues que luego de la ejecución del ETL que se tome un tiempo de recado en el cual podemos decirle luego de 10 segundos, es decir, que nos ejecutar y luego se lo especificamos. Pero eso va a depender del contexto situacional en el que nos encontremos. Así que eso es relativo de alguna u otra forma. Podemos definir algunas expresiones relacionadas al criterio con el que estamos trabajando. Bueno, eso por lo pronto. Pero no vamos a hacer nada de eso por ahora. Así que le vamos a dar simple y llanamente a aceptar. Como se trata de un elemento de tarea simplemente basado en un flujo de control, lo ejecutamos. Y bueno, ¿qué debería suceder cuando yo ejecute el ETL? Simplemente llama al archivo que nosotros hemos generado.
¿De acuerdo? Y lo podríamos hacer con cualquier otra implementación, en realidad lo podemos hacer. ¿Con qué fin entendemos el uso de esta tarea de forma muy simple y sencilla? Bueno, ahora algunas tareas de repente el Relation Services no lo va a poder hacer. Entonces, podemos dejar de que otra implementación se ejecute, sí, pero tenemos que hacer que nosotros, bueno, que se ejecute en función a lo que nosotros digamos, en realidad no. Primero podemos dejar que el Relation Services también lo ejecute. ¿De acuerdo? Nos va a depender de las casuísticas en las que nos encontremos y tengamos necesidad de ejecutarlos precisamente. ¿De acuerdo? Se ejecuta con normalidad, sí, pues es la llamada a una aplicación y eso es lo que tenemos. Por otra parte, también podemos utilizar, déjame salir un poquito del contexto, algún otro favorito que se encuentra por acá, que es el de tarea ejecutar SQL. Podemos ver eso en la parte superior. ¿Lo ubican? Al escuchar esa expresión que dice ejecutar SQL, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Pero tiene algo en la cabeza? Exacto, una consulta, ¿no? Dado pues una especificación. Y es que, de repente, la información con la cual yo voy a trabajar, que viene desde una base de datos, normalmente, bueno, no puede estar solamente en una tabla. De repente es el resultado de la combinación de varias. Es cierto que lo hemos hecho de una forma utilizando combinación de mezcla, que es pues una tarea también que ya también el flujo de datos tiene incorporado, ¿sí o no? Pero también podemos hacer que el gestor de base de datos anticipadamente haga esa labor. Sí lo podemos hacer en medio de una consulta en la cual nos va a entregar pues dicha información. ¿De acuerdo? Y lo podemos hacer pues con el criterio que ustedes observan. Para adecuar un poco el contexto con el que estamos trabajando, necesito que restauren una base de datos llamada FIFA, la cual pueden ustedes observar en la copia que les acabo de generar. ¿Ya lo copiaron? Sí. Hay una base de datos llamada FIFA. Entonces la vamos a restaurar. Yo también la tengo por acá, solo que yo la he puesto con otro nombre, me parece. Ahí está. La voy a poner en el disco D para ubicarlo rápidamente. Y en el Management Studio la restauramos. ¿De acuerdo? Voy a ir a dispositivo, voy a darle 3 puntos, voy a agregar la referencia que está en este caso en el disco D para facilidad de búsqueda. Nos vamos al final, FIFA Back, aceptar, verificamos la integridad y le damos a aceptar. En mi caso, creo que la base de datos está creada, así que la voy a borrar para que esté tal cual. De repente agrega alguna modificación y no vayamos a ver lo mismo. Así que mejor lo elimino para que se restaure con normalidad. ¿Ve? No se puede tener porque se ha quitado. ¿No les dejas restaurar? A ver, vamos a ver. Falta que la referencia esté mal. Raro. A mí también me salió el error. Intenten revisarlo, debería estar bien. Lo acabo de restaurar nuevamente y me debería aparecer. Es una base de datos bien básica con una sola tabla. ¿De acuerdo? Sí, está bueno. Si no, bórrenlo, borren cualquier referencia a esa base de datos y vuelvan a bajar. La base de datos FIFA no aparece dentro del explorador de objetos en el Management Studio como SSIS. ¿De acuerdo? Referencia al curso. Dentro de él tenemos una tabla llamada FIFA. ¿De acuerdo? Está de moda y todo lo demás. Tenemos acá una tabla en la cual tenemos la lista de diferentes jugadores que están participando en este torneo. ¿De acuerdo? Esto con fines prácticos, ya les dije en un principio, porque después lo que vamos a hacer es agarrar bloques de datos más grandes y los vamos a empezar a explotar. El proceso va a tardar un poco más, nos vamos a darle mucho el tiempo de a veces esperar o de repente tomar el tiempo para explicar ciertos temas porque va a demorarse. Va a demorarse el tiempo. Entonces, se va a tomar su tiempo, así que lo revisamos con algunos tiempos. ¿Qué tipo de información tenemos relacionado a este aspecto? Bueno, tenemos un código para los jugadores, su nombre, por el cual normalmente se le conoce, su nombre completo, el club al que pertenecen actualmente, la liga a la cual pertenece su club,
Su fecha de nacimiento, su altura en centímetros, su peso en kilogramos, su nacionalidad, su valor estimado en euros, por eso dice valor Europa, y el pie preferido, que está elegido, no sé, por ahí, de manera aleatoria, ¿sí? Dice tanto right para derecha como left para izquierda, ¿de acuerdo? Entonces es lo que tenemos. Hay 17.994 jugadores, ¿de acuerdo? Esa es la lista que tenemos. Entonces, sobre esta información, de repente yo no necesito todo lo que tengo acá, pero tampoco de repente cuento con los recursos de tareas que Integration Services nos ofrece para poder recuperar esa información. Pero con lo que sí cuento es con el conocimiento que vemos en el módulo 1, en el cual a través de consultas podíamos filtrar, seleccionar, proyectar la información con la cual estamos trabajando. Pero no lo vamos a hacer desde esta parte porque al final, de repente, esa información yo la necesito exportar a un archivo de Excel. Entonces le vamos a dar básicamente esa orientación. ¿Les parece? Entonces vamos a tener ese criterio. A ver, vamos a ver. Vamos a dirigirnos al Data Tools. Tenemos tarea de ejecutar SQL. Y le podemos poner de nombre, ¿no? Mostrar el código más alto. O el ID más alto, ¿no? Entro a sus propiedades y me voy a encontrar con el siguiente contexto. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos una descripción de lo que se detalla en relación a esta tarea llamada ejecutar SQL. ¿Qué es lo que vamos a entender respecto a esa tarea SQL? Bueno, de repente la inclusión de una consulta, ¿no? Que va a estar relacionada justamente con lo que nosotros describamos en su especificación. Más allá de especificar pues, el nombre, una descripción breve sobre el mismo criterio, el tipo de conexión hacia donde vamos a conectarnos. Esto aparece en principio vacío porque nosotros no hemos designado ¿qué cosa? Un origen de datos, ¿sí o no? Por eso está vacío. ¿Desde aquí también lo podemos incorporar? Sí, lo podemos hacer. Es más, vamos a hacer eso. Hay una propiedad llamada connection, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic a connection y le vamos a decir nueva conexión. Ahí buscamos nuestra conexión. Yo voy a borrar esto, de repente no está. Vamos a agregar una nueva. ¿Sí? Yo ya la tenía incorporada. Le voy a decir nuevo. Aparece esta ventana, ¿no? Ya la conocemos. Le ponemos punto y seleccionamos nuestra base de datos. SS y S. Probamos la conexión. Es correcto. Lo guardamos. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar una vez más. Y ya tenemos la conexión a nuestro origen de datos. Es decir, al gestor. ¿Listo? Listo. Seguidamente, ¿qué cosa también podemos conglomerar? Además, pues, de las instrucciones o del conjunto de datos con el cual nosotros trabajamos, tenemos justamente una propiedad aquí arriba llamada conjuntos de resultados. Estos conjuntos de resultados también son conocidos en parte como conjuntos de resultados o también llamados result sets. ¿De acuerdo? Los cuales son muy importantes en Integration Services. ¿Por qué? Porque vienen a ser pues los combos de información que nosotros tenemos, es decir, toda la aglomeración, todo lo que nosotros traemos de forma sesgada desde el gestor o desde el origen de datos que utilicemos hacia Integration Services. Eso es un result set. ¿Y existen tipos de este result set? Sí. Por defecto la plantilla selecciona ninguno, pero también podemos obtener pues, result sets en los cuales la respuesta es una fila única o un conjunto de resultados completos, en otras palabras, toda una tabla. O de repente resultados, como vamos a ver más adelante, basados en XML, el cual bueno, ha quedado pendiente de revisar en realidad desde el anterior módulo, pero lo vamos a revisar acá porque va a ser más sencillo de entender. ¿De acuerdo? Entonces va a depender del tipo de dato que yo voy a recibir. En este caso, el resultado que yo me he proyectado es el siguiente. Para entenderlo voy a generar una consulta, ¿de acuerdo? Una consulta que me devuelva esa información en la base de datos SYS desde el Management Studio para entenderlo de forma más apropiada. ¿Qué dije? Mostrar
el máximo valor del ID. ¿De qué tabla? DBO.FIFA. Eso es lo que yo necesito recuperar, ese valor. Como es resultado de una operación de agregación, yo lo único que voy a hacer es renombrarlo para poder entenderlo y traducirlo de forma adecuada en Integration Services. Y le voy a poner max ID. Ese va a ser su nombre. Entonces, eso es lo que yo debería recuperar. Este es mi result set para Integration Services, mi respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho? Le he dicho, seleccioname de la tabla FIFA a todos los registros donde el ID sea el valor máximo. Estamos hablando del máximo de esa tabla. De todos los que hemos visto, es el 241.489. ¿De acuerdo? Y este tipo de result set es toda una tabla o es solamente un registro. Es solo un registro. Entonces, en mi ETL lo que voy a hacer es seleccionar como result set fila única. ¿Por qué se elige esto? Porque hace más óptimo la implementación del ETL cuando trabajemos con valores muy pequeños o muy grandes, según sea el caso. ¿No? Un punto va a tomar un tono un poco trivial, lo diremos de esta forma. Entonces, hay detalles, ¿no? Hay consideraciones a especificar en este criterio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a haber. Seguidamente, vamos a irnos al bloque o categoría relacionada a la instrucción SQL, ¿no? En donde nosotros tenemos que especificar, entre otras cosas, la instrucción con la cual vamos a recuperar ese valor, ¿de acuerdo? Con la cual vamos a recuperar ese valor. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar precisamente ese criterio? Que es pues recuperar el máximo valor del ID de la tabla FIFA. Bueno, lo vamos a poner dentro del SQL Query, que está relacionado justamente con este statement que ustedes observan acá. Si ustedes ven justamente la descripción que nos da esta tabla de propiedades, indica SQL Statement, especifica la consulta que debe ejecutar la tarea. Entonces, ahí nosotros, ¿qué cosa deberíamos incluir? La instrucción SQL. La que teníamos por acá. ¿Ah? A ver, voy a quitarle este DBO del Database Object para ver si se ejecuta con normalidad. Entonces lo vamos a hacer de forma más resumida y más sencilla. Esa es la consulta que vamos a implementar, ¿de acuerdo? Voy a cerrar este panel de propiedades para hacerlo un poco más grande y se pueda ver. Ahí está. ¿De acuerdo? Este es el recurso. Lo copio, select max ID as max ID from FIFA. Y lo voy a llevar a nuestro ETL y lo voy a pegar como tal. Profe, bueno, la consulta me parece que ha sido muy armada porque ha entrado exactamente en el espacio del renglón que tenemos, ¿no? Pero eso no sucede así. Al lado derecho ven que hay un botón con 3 puntos de color gris. Le damos clic y vamos a tener acá todo el espacio disponible para poder escribir nuestra instrucción SQL según sea necesario. Será más grande, será más pequeño, ustedes le dan a aceptar al concluir. No olvidándose que debe terminar en un punto y coma, ¿de acuerdo? Repito, la instrucción que estamos utilizando es la que observan por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Ya tengo mi instrucción. Le doy a aceptar. ¿Algún otro aspecto que pueda permitir? Bueno, el tiempo de ejecución. Siempre me tengo que fijar en el result set según sea el caso. ¿Sí? No está de más recordarlo porque va a depender de los resultados que yo vaya a considerar. Y bueno, eso es lo que vamos a tener. Seguidamente, como estamos definiendo el result set en base a un único resultado, lo que tenemos que hacer es definir pues ese conjunto de resultados de forma explícita. ¿Y dónde lo hacemos? Fíjense aquí al lado izquierdo entre las categorías una opción llamada conjunto de resultados, en el cual especificamos el nombre del resultado y el nombre de la variable según sea el caso que vayamos nosotros a recuperar. Vamos a agregar un conjunto de resultados en base a un nombre y a un nombre de variable. Va a aparecer un nuevo renglón que se denomina New Result Name, ¿sí? Que va a estar relacionado justamente a ese aspecto.
Y ese nombre precisamente va a ser el que nosotros tenemos de nuestra consulta, que es el Max ID, porque ese es el nombre que les estamos dando de manera contextual, ¿sí o no? Este de acá, a través de esta instrucción as, ¿sí o no? ¿Qué le estamos diciendo? Obténme el máximo ID y muéstralo como Max ID, ¿de acuerdo? Entonces yo lo copio, si quiero lo escribo, no hay ningún problema, y en el ETL, en el conjunto de resultados, le vamos a dar precisamente esa denominación, Max ID, ¿de acuerdo? Ahí está, el Max ID. Déjeme corregir esto, se está haciendo un tono un poco complicado, no se ve muy bien, voy a usar la mejor ahí. Ahí lo vamos a tener. Se va a hacer un poquito más lento, les voy a pedir paciencia porque lo que me va a permitir hacer es esto. Me va a dejar mostrar mejor los resultados. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le he puesto como nombre de resultado? Max ID, ¿correcto? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué cosa también vamos a hacer? Vamos a especificar el nombre de variable. El nombre de variable no se especifica de manera detallada. Lo que tenemos que hacer es desplegar el cuadro combinado y agregar una nueva variable, la cual va a estar asociada a un concepto que justamente hemos mencionado dentro del grupo de elementos que utilizamos dentro de nuestra estructura. ¿Cuál es ese? Justamente el de los contenedores. Un contenedor, como su nombre mismo lo indica, sirve para poder almacenar o conglomerar tareas y algunas otras operaciones que en algunos casos de repente van a requerir repetirse una y otra vez, como si fuesen pues estructuras de carácter repetitivas, ¿de acuerdo? O en algunos casos para definir de repente para cada caso que se presente una determinada acción. Todos estos almacenados dentro de un objeto llamado contenedor, el cual pues va a estar referenciado en base también al paquete en el que nos encontremos. Si ustedes pueden observar, el paquete que especifica las propiedades de la nueva variable están haciendo referencia al paquete en el que nos encontramos. Pero también puede ser cualquier otro paquete o algún ejecutable, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, dentro del paquete. Fíjense que aquí el paquete está siendo independiente del que utilizamos el día de ayer, que le pusimos por nombre factura marca. ¿Lo ven? Es diferente, no se asocia por el momento. Seguidamente le puedo dar pues el nombre de variable. ¿Y cuál va a ser el nombre de variable? Precisamente el que copiamos y pegamos, Max ID, ¿de acuerdo? Y otro aspecto importante también dentro de este criterio es especificar el tipo de valor, que como se podrán dar cuenta, por defecto le está dando un valor llamado string. ¿Y qué viene a ser un string? Una cadena de texto, ¿de acuerdo? Es una cadena de texto. Resulta que el ID, como, bueno, yo lo recuerdo, si es que nos vamos pues al Management Studio y vemos la estructura de la tabla, el ID no es una cadena de texto. ¿Qué cosa es? Es un valor entero. Y bueno, hay que darle esa denominación acá. Entonces se darán cuenta que por entero tenemos diferentes escalas. Dice int 16, 32 y 64. Bueno, estos en realidad están relacionados al tamaño, ¿sí?, de la cantidad de cifras que pueda almacenar. En nuestro caso el ID pues viene a ser una expresión de carácter corto, así que seleccionamos int 16, de ser el caso. ¿De acuerdo? Fíjense que abajo, luego de seleccionarlo, dice que debemos especificar un valor de variable para el tipo de variable seleccionado. Lo que pasa es que esta variable, primero, antes de recibir la información desde el gestor de base de datos, va a ser declarado y para poder ser utilizado debe tener un valor inicial. ¿Pero qué valor le vamos a poner? Bueno, por convencionalidad se nos sugiere poner el valor de 0 porque, bueno, si bien no representa nada, nos va a permitir que no nos confundamos con posibles valores que puedan estar almacenados en todo caso dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Por último, vamos a poder ver que esa variable que nosotros estamos agregando le podemos dar un criterio de solo lectura. ¿Qué significa? Que no va a poder ser eliminado en cualquier instancia del flujo de control y el flujo de datos en la ejecución de nuestro ETL. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender mucho de ese criterio. Le vamos a dar, pues, aceptar. Vamos a tener definido el nombre de variable con el criterio que ustedes observan. Esos dos puntos en base al user, que viene a ser pues quien lo está delegando, no lo ponemos nosotros.
terminamos pues la especificación, según sea el caso, no olvidarse pues el nombre o la denominación que le estemos dando, los aspectos generales, o la fuente de datos, y simplemente le vamos a dar a aceptar. Vamos a tener entonces nuestra tarea en realidad ejecutar de carácter SQL, y lo que vamos a hacer respecto a esa tarea viene a ser pues editar algunas de sus características. Características en base a su punto de interrupción. Pasa de que nosotros, para poder entender el flujo de lo que hace esta tarea, no la conocemos muy a detalle o no hemos podido entender muy claramente qué es lo que hace, poder agregarle unos componentes llamados breakpoints o puntos de interrupción, los cuales en la ejecución que nosotros damos al iniciar la ejecución de nuestro ETL, ¿qué sucede? Vemos todas las tareas que se ejecutan y simplemente termina y nos dice que se ha hecho bien, se ha hecho mal, nada más. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros podríamos ver esto paso a paso? Justamente a través de la edición de los puntos de interrupción. Verán que las interrupciones se pueden hacer en varios procesos. Hay uno de estos que me interesa, que es justamente el denominado onProgress. No sé si lo pueden ver. Este onProgress lo que va a hacer es interrumpir cuando el contenedor recibe el evento onProgress, que es el que se despliega cuando todo se está ejecutando actualmente. Pero así como tenemos ese onProgress, puede haber, por ejemplo, cuando la instrucción se puede hacer cancelada, cuando de repente se va a mostrar una alerta informativa, cuando haya una advertencia, hay un error, antes de que se ejecute o después de que se ejecute. Entonces vamos a encontrar ese tipo de circunstancias también. ¿De acuerdo? Entre otras que el operador le considere o tome en consideración. El tipo de recuento, el recuento por el cual se va a especificar, marcándolo como tal en onProgress, le damos a aceptar. Listo. Luego de esa especificación, para poder entender su flujo, vamos a observar justamente la variable que nosotros hemos declarado en una sección que, por defecto debería aparecer aquí abajo. Si no aparece, no hay ningún problema. Ustedes aquí en el espacio de trabajo del flujo de control pueden darle clic derecho al mismo y van a encontrar una serie de opciones las cuales están asociadas a este flujo de control sobre el que estamos trabajando. Entre ellas, la que me interesa en este momento viene a ser pues la de variables. ¿De acuerdo? Así que le damos clic y vamos a observar justamente ese bloque en la parte inferior. No sé si lo pueden ya observar. Solo que en la salida no me está mostrando esto muy bien. Vamos a llevar esto un poco más arriba y esto un poco más abajo para dejar espacio al espacio de trabajo. Listo. ¿Se acuerdan de la variable que habíamos declarado para el result z recuperar? Aparece ahí, ¿verdad? Aparece su nombre, el ámbito en el que se encuentra, el tipo de datos y el valor de inicialización. Como expresión, no hemos definido absolutamente nada por el momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos. Profe, ¿y qué pasa si el tipo de dato yo me he equivocado? Es decir, no le he especificado lo que correspondía. De repente este tipo de dato int 16 no contiene a los valores que yo estoy considerando. Entonces los va a sesgar y los va a eliminar. Entonces puedo cambiarlo todavía acá. Vamos a ponerle int 32, por ejemplo, ¿no? Si prefijo de valor entero con 32 bits de precisión. ¿De acuerdo? Listo. Ya lo tenemos. Ya lo hemos desplegado. Así que, se van a poder dar cuenta de un detalle más. ¿Se acuerdan que respecto a nuestra tarea de ejecución le agregamos un punto de interrupción? ¿Cómo me doy cuenta que tiene ese punto de interrupción? ¿Ven esa bolita de color roja? ¿Sí? La bolita precisamente representa. Ojo, es muy diferente a la X de color blanca con fondo rojo, que indica que o bien falta seleccionar algún parámetro o no se está cumpliendo con lo necesario para ejecutarlo y, simplemente no se despliega. Le damos iniciar, por favor. No va a haber ninguna contingencia, pero quiero que se den cuenta de algo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no aparece el check de color verde, el cual normalmente esperamos? No aparece un engranaje, el cual está dando vueltas, como si estuviese cargando, ¿verdad?
Es porque nosotros pusimos un punto de interrupción para ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Y dónde vamos a observar ello? Aquí abajo, en la parte inferior izquierda, no sé si observan estas tres pestañas que se encuentran seleccionadas con el valor automático por defecto, ¿cierto? Van a encontrar una pestaña que se llama Inspección 1. Le van a dar clic. Si el valor aquí dentro de la inspección 1 no aparece por default, significa que falta correr todavía un paso respecto al proceso sobre el cual estamos deteniendo nuestra ejecución. Pero lo que sí podemos ver es dentro de variables locales justamente el valor con el cual vamos a trabajar. Vienen a ser las variables, bueno, entre otras que el sistema considere adecuados y el valor que nosotros estamos utilizando. Justamente ahí está el user max ID, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y fíjense que en este instante, porque hemos parado la ejecución, está recuperando justamente ese valor. ¿Se han ubicado en esta parte o no lo han ubicado? A ver, si no lo han ubicado, hagan lo siguiente, nuevamente. Tienen que hablar, pues. Estoy hablando y hablando. Ahí está. Variables locales, ¿no? Variables locales. Muy bien. Variables lo despliegan, exacto. Y van a buscar entre las otras variables que el sistema genera por su cuenta, uno que está asociado al usuario, que somos nosotros, user. Porque nosotros estamos asociados al sistema, que nosotros no controlamos. Aparece Max ahí. ¿Y qué aparece? El valor justamente que hemos recuperado. ¿Y es ese justamente o no? El Max ID de la tabla fija. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos. Pero no es que se haya recuperado del todo, porque solamente lo que hemos hecho es recuperar ese valor. ¿De acuerdo? Lo único que hemos hecho es recuperar ese valor con la inspección que nosotros hemos asociado. Vamos a corroborar que es ese valor, 241.489. En efecto, ese es el valor que tenemos. Así que lo tomamos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, como se van a poder dar cuenta, una instrucción SQL básicamente puede agregar ese criterio. Puede tomar esos valores, podemos cambiarlos según sea el caso. Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros recuperemos ese combo de información. A ver, a modo de recordar. Bueno, ya el punto de interrupción puedo decirle que continúe y la ejecución simplemente va a culminar con la inspección y el valor que nosotros tomemos. Naturalmente no los va a tomar de forma temporal porque la ejecución simplemente debe hacer lo que tiene que hacer. Y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así como dentro de esa tabla pude haber mostrado el IDE más alto, me gustaría que con una tarea SQL, de ejecutar SQL, me puedan mostrar, por ejemplo, la cantidad de clubes que hay. Ahí dice, pues, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Barcelona otra vez, Bayern Múnich. Entonces, quisiera saber cuántos clubes hay. A ver, ¿cómo determinamos ahí? Ah, no se puede. Sencilla, sí, es cierto. Que me dé un valor. Si quieren y si les parece más sencillo, vayan a hacer una reunión de estudio y implementenlo. Bueno, partamos por esa parte, ¿sí o no? Porque eso es lo que hemos hecho acá. ¿De acuerdo? A ver, una ayudita para poder determinar distintos. Pero los otros no. Acá. ¿Se acuerdan de ese predicado? Dice, hay que ponerlo en algún lugar. Frente a la función de agregación count, que imagino están utilizando. ¿Sí o no? A ver. Primero, estoy en el Management Studio. Voy por acá. Así, si le digo select count club, ¿no? Eso es lo que quiero saber. Club from FIFA. Y bueno, no sé si hayan pues 17.741 clubs, no sé qué opinen. Ojo, deben estar contando la columna club, no estarán contando otra.
pero por ahí, no sé, la respuesta no me es muy clara. Y bueno, yo hasta donde estoy viendo, la cantidad de registros que tiene la tabla FIFA es el siguiente. Tiene 17.994, así que serán 17.741 clubes. Yo he visto a Real Madrid y Barcelona repetir varias veces, así que dudo un poco. Entonces, lo que les decía era justamente agregar la cláusula distinct. La pregunta es, ¿dónde agregamos esa cláusula? Antes, después, acuérdense, tiene que acordarse, por eso hemos visto antes, ¿se acuerdan? Antes de cómo. Pero, ¿aquí? ¿Será? ¿O será en relación al campo? ¿Sí o no? Debería ser en relación al campo. Ahí está. ¿Cuántos clubes en realidad hay? 647. ¿De acuerdo? Listo. Ese es el resultado que yo quiero ver de forma parcial dentro de Data Plus. A ver, vamos a continuar. Aquí es la consulta. Vamos. Continuamos. ¿Han visto cómo se ha podido implementar o no? ¿Nada? Tienen que practicar, ¿eh? Para eso me hacen grabar videos, mira. Vamos a ver. No, pero igual, pues tienen que verlo, al menos ustedes, pues, pueden entenderlo de quienes no vienen. Tienen que chequear un poco, siquiera. No es difícil. Se darán cuenta que la cantidad de ítems están basados justamente en estas tres categorías, en realidad. Y en un momento, uy, aquí me falta. Vamos a pasar a trabajar el tema de contenedores, que es justamente hasta donde voy a tomar la práctica el día de mañana. Así que hoy día sí se los voy a enviar en la noche, a más tardar 10 o 11 de la noche, el video, ¿ya? Y para que lo revisen en todo caso, ¿ya? Si no lo envío antes de medianoche, no les tomo práctica mañana. ¿Quedamos en eso? Listo. ¿Ya? Muy bien. Va a haber entonces toda la noche para que partido y todo mañana. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Vean. Vamos a... Bueno, vamos a disponer de este elemento, lo vamos a dejar por acá. Vamos a agregar una ejecución de SQL y le voy a poner, bueno, primero como nombre, cantidad de clubes. Esto es muy rápido en realidad. Listo. Seguidamente debo indicarle el result set, que viene a ser en este caso solamente una fila única. Vamos a ver más adelante que el conjunto de resultados va a ser completo en la mayoría de los casos. La conexión también la definimos. Si ya existe, porque es de la misma tabla, la seleccionamos, no hay ningún problema. Y seguidamente copiamos la instrucción SQL que hemos implementado. La disponemos. En el conjunto de resultados agregamos un nuevo resultado, el cual va a estar relacionado a, y ahí creo que me olvidaba, de repente de ponerle a ese valor as cantidad, puede ser, para que la referencia sea un poco más que clara. ¿Listo? Vámonos por acá, minimizamos esto, copio cantidad, ahora lo voy a escribir, no hay ningún problema. Le damos un nombre y el nombre de variable es una nueva variable, ya no es la misma. Cantidad. ¿De qué tipo? Entero, de 32 bits. Y un valor inicial, 0, ¿verdad? Como ya hemos convenido anteriormente. Aceptamos y aceptamos. Seguidamente, para poder ver la carga de esa instrucción SQL, lo que hacíamos es al objeto, ojo, al objeto, clic derecho, editar punto de interrupción. Interrumpir cuando el contenedor recibe el evento onProgress. Aceptar y lo ejecutamos. Vamos a ver en ejecución las variables locales y deberían aparecer dos, ¿no? El max ID y cantidad. Observan los 647, están ahí precisamente, ¿de acuerdo? Así que a tomarlo en cuenta, no es para nada complicado.
La ejecución debería continuar con normalidad y esto es lo que tenemos. ¿Sí? Hasta esa parte no creo que haya problemas. Acá le vamos a cambiar el nombre al paquete que hemos estado implementando y le vamos a poner por nombre eh, ejecutar SQL por la tarea que hemos utilizado hoy. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar entonces a revisar otro conjunto o categoría de elementos o herramientas a utilizar dentro de nuestro recurso. ¿Y quiénes vienen a ser ellos? Precisamente acá nuestros amigos, los contenedores. ¿Y qué vienen a ser los contenedores básicamente? Los contenedores son objetos dentro de Integration Services que lo que nos proporcionan son pues estructuras a los paquetes y servicios a las tareas con las que estamos trabajando. Admite también la repetición de determinados flujos de control en paquetes y agrupar algunas tareas, algunos contenedores también, en unidades de trabajo, vamos a decirlo, significativos. Y es que los contenedores con los que vamos a trabajar pueden incluir otros contenedores, además de las tareas que hemos ido revisando hasta este punto. Los paquetes con los que estamos trabajando, ¿sí? Los que estamos generando, usan contenedores básicamente para los siguientes propósitos. Uno de ellos viene a ser pues la de repetir tareas para cada elemento de una determinada colección, como los archivos de una carpeta. Les decía que con Integration Services nosotros podemos consolidar diferentes archivos contenidos dentro de una carpeta y hacer que actúen y se comporten y se mezclen en uno solo. ¿De acuerdo? Esa puede ser una de las funciones con las cuales podemos aplicar ese criterio utilizando precisamente contenedores. ¿De acuerdo? Otro puede ser también el de repetir las tareas hasta que una determinada expresión especificada se evalúe como falsa. Esto viene a ser una estructura de carácter repetitiva en base a una condición, en la cual podemos decir que se prenda, es como un ejemplo, ¿no? Puedo decir que yo se prenda un foco verde hasta que la temperatura sea menor a 0 grados Celsius. Entonces, cuando esa condición ya no se cumpla, se hará otra acción, ¿de acuerdo? O simplemente se deje de mostrar ese foco verde, el cual indicará pues que la temperatura es menor a la que se indicaba. En otros casos podemos también especificar tareas grupales y, bueno, algunos contenedores también, en la cual se puede tener éxito o fallar como una unidad. Por ejemplo, un paquete puede agrupar tareas que eliminen y agreguen filas en una tabla de una base de datos y después confirmar si esas tareas se han realizado de manera adecuada. Y si no las ha hecho, que deshaga todos los cambios. Es algo que de alguna manera representábamos nosotros antes con una implementación llamada trigger o disparador, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa hacían los disparadores? Tomaban acción cuando se generaban cambios dentro de nuestra o las tablas con las que trabajábamos a través de una instrucción rollback transactional. ¿Se acuerdan? Autonomous transactional era una instrucción que la cual, si no se cumplía una condición dada, simplemente la ejecución de un posible registro no se registraba. Y la instrucción SQL simplemente no se daba. Entonces nosotros le podemos dar también ese tipo de condiciones al procesar determinadas tareas dentro de un contenedor. Bueno, básicamente ese es su objetivo. Entre los tipos de contenedores que vamos a utilizar tenemos pues justamente estos tres que ustedes observan. Tenemos contenedores de tipo, bueno, de bucles for, como se le puede llamar, en los cuales ejecutamos pues un flujo de control repetidamente mediante el uso de un enumerador o iterador, o un valor que va a ir incrementando y va a realizar la cantidad de veces que nosotros indiquemos una determinada acción. ¿De acuerdo? De repente, no sé, cuando veamos, por ejemplo, el tema de Power Pivot en Excel, nos vamos a dar cuenta que cuando recuperamos valores de un determinado recurso, a veces los datos no se cargan de forma adecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volver a ejecutar la operación hasta que los datos se carguen como lo esperamos. ¿De acuerdo? La cantidad de veces que se considere necesarias. Otro tipo viene a ser el contenedor de bucles for each, que ustedes ven ahí. Este contenedor de bucles for each precisamente ejecutan esa tarea repetida para cada uno de esos elementos que se contengan dentro de una tabla o de un modelo específico.
Y por último, y no menos importante, que es con lo que vamos a empezar en realidad, es el container o contenedor de secuencias, ¿de acuerdo? Que lo que hace es agrupar tareas y contenedores también, como les decía, en flujos de control que son subconjuntos del flujo de control del paquete. O sea, que nos permite almacenar diferentes tareas para definirlas de manera secuencial, para darles justamente ese criterio de corrida dentro de un mismo flujo de control. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, en base a ese criterio, podemos dar cierta especificación, en la cual podemos incluir, pues, vale decir, no sé, determinadas tareas, hasta que estas, en su conjunto, dentro de su entorno, se cumplan sin perturbar lo que pueda existir fuera de ellas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Podríamos incluir las dos tareas que nosotros hemos dispuesto justamente aquí dentro de esa disposición, en base a una secuencia, la cual puede ir de uno a otro lado. ¿Cómo? Vean por acá. Voy a utilizar contenedor de secuencias, lo voy a llevar a mi escenario, y lo que voy a hacer es obtener justamente este tipo de estructura. Se darán cuenta que hasta el color es un elemento de carácter diferenciado, en el cual nosotros dentro del mismo incluimos a los otros elementos. ¿Cómo? Por simple arrastre. Es decir, yo puedo mostrar el ID más alto dentro del recurso y lo que va a hacer es incorporarse dentro de esa implementación. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La representación y la especificación es bastante sencilla, como ustedes observan. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Voy a poder generar otro detalle? Sí. Como la cantidad de clubes a ejecutarse, por decir. ¿Sí? Le vamos a quitar los puntos de interrupción a nuestras operaciones de ejecución de SQL. Clic derecho en cada uno de ellos, desmarcamos la opción de interrumpir on progress, tanto en mostrar el ID más alto como en la cantidad de clubes. Y lo vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Listo. Estas dos tareas han aplicado básicamente un criterio que nosotros hemos podido observar anteriormente, que es el de utilizar funciones de agregación. Entonces, este contenedor o container de secuencias también puede denotarse en base a ese criterio, es decir, le podemos dar una denominación y le podemos decir funciones de agregación. ¿De acuerdo? Esto es en principio con un criterio de orden. Y es que, como ustedes habrán podido ver antes, la implementación que nosotros podemos dar a veces puede ser más grande de lo que esperamos, ¿sí o no? Por ende, en este caso el uso de containers lo que nos permite es, por ejemplo, tomar pues resumir determinadas tareas en pequeños grupos funcionales para hacer pues el trabajo más ordenado, más categorizado, por lo tanto, más agradable a la vista de nuestra implementación y no estar de repente, como podíamos ver el día de ayer, complicándonos mucho en la estructura, ¿verdad? A veces de repente llegamos a un punto en el cual no nos damos cuenta por dónde empezamos y dónde tenemos que llegar, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera, estas secuencias de contención nos pueden servir. Pero naturalmente, estos deberían aplicarse con determinadas acciones, ¿de acuerdo? Las cuales vamos a revisar, ¿no? A ver qué pasa si nosotros ejecutamos este flujo de control en base a este contenedor de secuencias. Lo ejecutamos y bueno, todo ese grupo funcional va a ser correcto siempre y cuando todos los que lo compongan se definan bajo el sector. Observen, vamos a poner ese detalle. Si por A o B alguno de ellos fallece por uno u otro motivo, simplemente el grupo funcional se descarta y por lo tanto la solución no se implementa. ¿De acuerdo? Así que podemos tomar en consideración que buscar el ritmo más anterior, volver a la sesión de prueba variable, no se encuentra la valorización es que, por ejemplo, podemos estar superando ¿estás esperando alguno de nosotros?
Modifícalo, ¿eh? Hay un error. Porque en tu conjunto de resultados. Ese más edito porque lo estás utilizando en otro lado, fíjate. Porque cuando habilitábamos el segundo, utilizaba el mismo criterio, ¿no? Bien. Entonces va a depender mucho de los elementos o las operaciones que nosotros contemplemos dentro de este criterio. También vamos a poder considerar dentro de este detalle, en la secuencia, bueno, algunas de sus propiedades. Por ejemplo, si ustedes seleccionan el container de secuencia, le pueden dar clic derecho y pueden seleccionar propiedades. Esto te va a habilitar al lado izquierdo una serie de características que se pueden visualizar como ustedes ven. Entre ellas hay una llamada Transaction Option, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Transaction, ¿qué se le viene a la mente? Cada uno de ustedes. El detalle de que nosotros debemos de realizar ciertas acciones o en su defecto deshacerlas si no se cumplen determinadas circunstancias. La palabra lo podemos comparar de forma analógica con algún fenómeno que ustedes han podido ver. Cuando hablamos de una transacción, ¿de qué podemos estar hablando? Por ejemplo, de una transferencia de carácter bancario, ¿cierto? En donde la transacción culmina cuando el usuario recibe y se confirma que haya recibido por ejemplo su dinero y bueno, su cuenta vaya a saldarse con lo que se le haya resultado. Entonces, ese concepto de transacción aquí también se aplica. ¿Por qué? Porque un contenedor de secuencia habla justamente de ese detalle, de cumplir todos los pasos que existen dentro de un elemento de secuencia para confirmar la ejecución completa del grupo. De lo contrario, simplemente el grupo funcional no se aplica. Y le podemos dar determinadas acciones, como por ejemplo que les haga todo lo que he hecho correctamente. Les pongo un ejemplo, justamente una característica que vamos a revisar. Yo puedo definir acá una instrucción la cual me permita eliminar una tabla y luego renombrar otra como la misma que hemos creado. Díganme, ¿será posible renombrar una tabla cuando la otra no sigue existiendo con ese mismo nombre? No, entonces el grupo funcional simplemente no se va a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener en algunos casos esos criterios. Y ese transaction option da justamente ese detalle. ¿Qué dicen sus propiedades? Especifica la compatibilidad con las transacciones y la inscripción de las transacciones del contenedor. Compatibilidad con las transacciones del lado del tesoro de base de datos y la inscripción de las transacciones de los contenedores que nosotros declaramos en nuestro paquete ETL. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Y vamos a tener que entre sus opciones vamos a tener estos detalles. La alternativa de poder decirle supported, not supported, required. Interpretación de esas siglas. Cuando hablamos de supported, ¿qué decimos? Soportado, respaldado, o de repente sostenido o confirmado, ¿cierto? Not supported, no confirmado. Y required, requerido, solicitado, antes de poder justamente validar todas y cada una de esas opciones. Lo ideal en estos casos es que ubiquemos esta opción Transaction Option en la opción Required. ¿Por qué? Porque necesitamos solicitar justamente esa verificación. Que el paso se ha cumplido y que se haga algo al respecto. Eso es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Y es que si nosotros por A o B en alguna especificación nos hemos olvidado o hemos especificado la instrucción respectiva con alguna falencia, por ejemplo acá estoy modificando intencionalmente el nombre de la tabla y ejecuto pues el ETL, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, según sea la verificación, si no se ha cumplido, definitivamente voy a tener pues una excepción, ¿no? ¿Por qué da la excepción? Porque justamente hay un error respecto a la tabla con la cual yo he inducido ese error. Entonces, le decillo que sea respecto a la función de agregación requerido. ¿Qué pasa si solamente se le pongo soporte? ¿Obtendré un resultado parecido? Bueno, va a depender de la ejecución. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En un supported o confirmado, lo que hago es ejecutar las tareas y ver si se han realizado. Y veo dónde es el error. Pero si yo asumo y tengo ya las consideraciones pertinentes para poder analizar este contexto, ¿qué es lo
bloqueado, le digo requerido. ¿Para qué? Para que simplemente el grupo funcional diga directamente, está mal. Entonces tengas que revisar. ¿Esto en qué caso se utiliza? Cuando el procesamiento que se tiene acá es grande. Si ustedes se han podido dar cuenta, el proceso transaccional que hemos ido ejecutando, que por defecto siempre ha sido supported, hace que las tareas se ejecuten individualmente hasta de forma visual. Esto con pocas cantidades de datos es práctico porque te ayuda a ver cómo funciona. Pero cuando trabajas con grandes cantidades de información no es práctico. ¿Por qué? Porque estás demandando más recursos en la parte visual y en el análisis individual de cada uno de ellos, cuando en realidad lo que debería enfocarse es en la eficiencia, en el procesamiento rápido de esta cantidad de información. ¿De acuerdo? Doy esta premisa porque hasta mañana vamos a poder realizar estas prácticas con los ejemplos que tenemos actualmente, sea Norway, FIFA o alguna otra base de datos que vaya a traer el día de mañana. Y es que a partir de la sesión del día lunes, lo que vamos a hacer es trabajar con bases de datos un poquito más grandes. Tienen un montón de información y vamos a ver el impacto. Vamos a ver si las máquinas aguantan lo que vayamos a hacer a partir de ese punto. Que es lo que justamente estamos buscando. Y vamos a buscar también cómo optimizar ese trabajo para que finalmente, al tratar de información, procesarla, llevarla pues a análisis servicios y empezar a aplicarla. Y mencionándolo, aplicándole los conceptos parte teóricos que se van a utilizar al principio. Y finalmente los resultados obtenidos, explotarlos con Power Pivot, Power View, Power Map, Power BI y con Reporting Services respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar. Yo a continuación les voy a dejar una copia, que bueno, la voy a mostrar acá en PDF, pero a ustedes se les voy a entregar en forma física, a quienes no vienen, bueno, la tendrán en digital, la tendrán que imprimir, no hay ningún problema, es una hoja simple. Vamos a tener por acá, ¿sí? Es ese archivito que dice Sequence Container, ¿no? Bueno, la interpretación no creo que tenga mayor detalle. Lo que les estoy entregando es una pequeña práctica. Espero que la puedan tratar de implementar el día en la noche para que vean más simple es. ¿Sí? Esto combinado con algo de lo que hemos estado revisando va a componer la primera práctica de control que vamos a ver el día de mañana. Aquí, que por favor, no hay otra fórmula de aprender todo esto. A los que están viendo el video también les digo que practiquen porque la práctica, bueno, lo posible traten de venir, si no, se las voy a tener que enviar por correo, pero tendrán que hacer algo diferenciado, ¿no? Algo más. Naturalmente van a tener el beneficio de tener algo más de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedamos en eso? ¿Sí? Muy bien. Hay una serie de pasos, se les indica qué es lo que tienen que hacer para que lo revisen. Acá van a poder observar que se está haciendo referencia a un elemento, a una línea, que se llama SP-rename. Este SP, ¿les recuerda algo? Un storage procedure, o procedimiento almacenado, ¿verdad? Bueno, el SQL Server, entre su estructura, tiene procedimientos almacenados predeterminados, que de alguna manera nos ayudan a hacer algunas cosas. Bueno, a estas alturas vamos a utilizar esas herramientas porque ya no estamos para poder implementarlas a profundidad como hicimos en el módulo 1, ¿verdad? Pero sabemos cómo se hace. Tenemos ahí material suficiente para poder recordarlo, pero ahora no vamos a pasar a implementarlo, sino a utilizarlos. Y en ese puede ser, hay un procedimiento más o menos llamado rename, que por el nombre dice renombrar, una base de datos A por el nombre que tú le especifiques. Eso es lo que dice acá. Por lo demás, es lo que hemos estado revisando hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que espero que no haya problemas para que puedan revisar ese documento. Repito, si hasta hoy día a medianoche no les envío un video, mañana no damos práctica. No dudo mucho, pero practiquen. ¿De acuerdo? Por ahora nos vamos a quedar en esta parte. Continuamos el día de mañana. 7 en punto, por favor. Eso es todo.